Simón Alberto me dijo, antes que nada te traigo este regalo, es diario de un diplomático petrolero. Eso no eres tú, pero sí puedes escribir el diario de un ex canciller y el diario muy pronto de 2 veces jefe de medio de unas campañas. Simón acaba de renunciar a la Cancillería, Simón Alberto González, y ha sido nombrado jefe de medios de la campaña de Carlos Andrés Pérez. Jefe de unidad de medios de comunicación. De medios de comunicación. Y igualmente fue jefe de medios de comunicación de la campaña de Jaime Lucinchi, también en otro libro, para alguien que es tan reportero, sobre todo tan escritor inmediato y como es Simón Alberto González. Yo me extraño mucho porque cuando nosotros llamamos a Simón Alberto González para invitarlo al programa, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, porque yo había leído en el diario Caracas unas declaraciones muy simpáticas donde le preguntaron por el doctor Carmelo Lauría y él dijo, la primera llamada que yo recibí fue de Carmelo Lauría porque decían que era proverbial la poca amistad que usted se tenía. Entonces la primera llamada que yo recibí fue de Carmelo Lauría, quien me dijo, ¿cuánto te envidio? Entonces, ayer, llamando nosotros, Simón Alberto me dijo, no, yo creo que el error ya es haberme salido, porque ¿cómo fue tu primer día de campaña? Bueno, uno supone trabajo en la campaña. ¿Cómo fue? Que inmediatamente va a descansar. Sí, tú dijiste que ibas a descansar una semana. Que era mis grandes esperanzas, ciertamente, la de tomarme unos días de... Un pequeño reposo. De reposo y de reflexión, que hace mucha falta de vez en cuando. Pero resulta que los 2 primeros días... ¿Cómo fueron? Fueron realmente intensos, sumamente variados en las reuniones y en los contactos. Y largos también en las reuniones. Y largos. Si podría decir que la última reunión del día de ayer terminó hace poco menos de 3 horas. Hace poco rato. Poco menos de 3 horas. Y esa intensidad en el trabajo ya tan temprano en la campaña, quiere decir que Acción Democrática ya no está tan triunfalista como estuvo hace un tiempo. Bueno, yo creo que el triunfalismo es uno de los grandes errores que pueden cometer los partidos, y en Acción Democrática, con la experiencia que tenemos, el triunfalismo sería no solamente erróneo, sino inexplicable. Además, atravesamos por una etapa nacional y mundial tan extremadamente compleja que el triunfalismo en sí sería una demostración de inconsciencia. Inconsciencia es la palabra. Responsabilidad. Inconsciencia de responsabilidad. De modo que el reto que tenemos los políticos, y en este caso, quienes trabajamos por la candidatura del presidente Pérez, pues es realmente extraordinario. Estamos conscientes, plenamente conscientes de las grandes dificultades que hemos de confrontar. Aquí da la impresión que los partidos hacen grandes esfuerzos para ganar las elecciones y que no se preparan para gobernar, que cuando lleguen a ganar las elecciones descubren que los problemas yo creo que son esa es una de las características mucho mayores de lo que habían sospechado y hasta han olvidado que los tuvieron entre manos 5 años antes. Así es, esa es una de las características que va a definir la campaña del presidente Pérez, hasta donde yo me lo imagino. Creo que ya no es posible presentarle a los electores una variedad o una globalidad de problemas que vamos a resolver todos. Promesas, sí. Vamos a escoger los grandes problemas que pueden ser resueltos en el periodo constitucional, y como se van a presentar esos problemas, entonces las soluciones se van a presentar, yo creo que se pueden el compromiso limitado, porque los problemas son los grandes problemas económicos. que la gente tome conciencia de que un gobierno no puede resolver todos los problemas, que no hay magia para gobernar, que eso es una... Ahora eso es altísimo, de verdad. Y ustedes, y gente sobre todo como tú, tienen esa conciencia.
¿por qué no aceptan una proposición que no parece descabellada que por venir de un partido de oposición como COPEI? Para los grandes partidos nacionales, para los grandes problemas nacionales, se necesitan las grandes soluciones. Sofía se refiere a lo del paquete al ganador, el tema es fundamental. que no es, por cierto, una expresión afortunada. Sí, eso del paquete siempre... Pero la idea es muy importante. El problema es el siguiente. ¿Quién ha sido el partido centro y fundamento de todas las reformas sociales y políticas en la historia de Venezuela? Acción Democrática, desde 1945. Etapa reconocida como una etapa muy polémica, 45-48, porque Acción Democrática en ese momento, en ese trienio, quiso llevar a cabo todas las reformas posibles que no se habían hecho en los 100 años. Todas las que estaban postergadas, todas las que estaban por hacer. Todas las que estaban por hacer. Se cometió el error de no hacerlas y eso explicó la caída del presidente Medina, porque cuando las reformas no se hacen a tiempo, las sociedades buscan el camino que fuera. Ahora bien, para no alargar esta historia que es conocida, si no tenemos tiempo, además. Fíjate que rectifican de caída en vez de decir, bueno, que ustedes lo tumbaron. Bueno, sí, esa fue una acumulación de errores. Sí, sin duda. En todo caso, en el periodo constitucional del presidente Lucinchi, se crea la Comisión de Reforma del Estado, la Comisión Presidencial, dirigida en los primeros tiempos por el doctor Ramón Velázquez, y a mí me correspondió como ministro de la Secretaría de la Presidencia en aquel momento echar los pasos iniciales para la constitución de la Comisión de Reforma del Estado. Esta comisión ha llevado a cabo un trabajo verdaderamente significativo, extraordinario, y ha preparado ya una serie de documentos sobre las reformas más importantes que se deben acometer en materia de régimen político para hacer más flexible o más democrática la democracia que tenemos. Bueno, no existe allí la base para un acuerdo previo, para un proceso previo sobre las reformas necesarias. Allí existe la base, pero entre otras cuestiones no es una responsabilidad únicamente, como lo dijo el presidente Pérez, de dos partidos políticos. Eso tiene que ser, como lo dijo el presidente Pérez, una cuestión de un compromiso nacional y no bipartidista, porque es un error pretender que sea un compromiso únicamente... Bueno, pero esa versión es muy de forma. En todo caso, Acción Democrática no se ha definido exactamente con respecto a qué tipo de reformas vamos a hacer. Estamos de acuerdo con la generalidad de las reformas, otra cosa, pero Acción Democrática tiene una responsabilidad. Es que Acción Democrática no está aspirando a gobernar. Acción Democrática es gobierno en este momento. A este quinquenio le queda un año completo. Y las cosas que Carlos Andrés Pérez le proponga al país, debería comenzar a hacerlas Acción Democrática en el poder desde ahora. Exactamente. Bajo la presidencia de Jaime Lucinchi. Yo creo que debemos esperar las definiciones del presidente Pérez sobre la materia, que no deben tardar en exceso. Yo creo que es una cuestión de pocos días saber qué es lo que piensa el presidente Pérez y cuáles son sus propuestas. Pero yo diría lo siguiente, que en materia de reformas del Estado y de reformas del sistema político, el presidente Pérez le presentará al país aquellas que estamos convencidos que son factibles y convenientes de acometer de inmediato. Y que podrían acometerse de inmediato. Y que puedan acometerse de inmediato. O por lo menos comenzar, como decía yo, esto es coherente con mi primera exposición, que lo que el presidente Pérez va a proponerle al país es solamente aquello que es factible de llevarse a cabo. Y las cosas factibles de llevarse a cabo en reforma del Estado deben acometerse desde ahora. En el año 88. Sí. Ahora, como tú como jefe medio, y ya la gente te coloca sobre el hombro ciertas cosas. El otro día uno de nuestros primeros invitados de este año, año 20 de Buenos Días, dijo, sin duda, que Eduardo Fernández propone cosas pragmáticas, cosas que la gente entiende y cosas novedosas. Mientras el presidente Pérez se dedica a hacer un hincapié de que somos un tercer mundo, viajando 2 veces a Alan García, ahora el Cairo, a Rusia, y que como tú eres internacionalista y canciller, a lo mejor tú eres el inspirador de esa política de
de acercarse más bien a esos países y eso. no proponerle a Venezuela las cosas que Venezuela en este momento necesita. Tenemos que partir de la premisa de que no somos ya una isla en el mundo, ningún país ya es una isla. Hay una extraordinaria interdependencia y sobre todo en América Latina, de modo que las fórmulas o soluciones que vayamos a adoptar tienen que estar en consonancia, no hay duda, con los países latinoamericanos, como se ha venido demostrando en los contactos latinoamericanos, la cumbre de Acapulco, etcétera. De modo que las visitas o viajes del presidente Pérez al exterior me parece que son absolutamente legítimos y convenientes para tener una percepción realista de los problemas Pero que va a mientras él está enfrentar. allá, No, lo que la pasa- gente de COPEI no. está aquí ganando votos. No, el presidente Pérez tiene un concepto muy claro de la administración del tiempo. Nosotros no podemos apresurarnos a iniciar una campaña electoral y lo vamos a hacer en el momento preciso, el que debe, Ahora, sin demostrar ningún tipo de nerviosismo y tratando de calmar desde luego a muchos compañeros de partido, a mucha gente que considera que el presidente Pérez debe estar ya casa por casa. Yo creo que hay tiempo para eso. ahora, ¿tú crees que COPEI cumplirá su promesa de no hacer una campaña sucia? Bueno, yo voy a responder por mí y por Acción Democrática. Digo por mí porque en buena medida la responsabilidad del manejo de los medios va a estar en la unidad de la cual se me ha responsabilizado en la campaña. Yo haré todos los esfuerzos posibles porque considero que el país, a los 30 años ya del régimen democrático, no va a escoger a aquel que tiene mayor capacidad de difamación o mayor capacidad de insulto o mayor imaginación para desprestigiar al adversario, sino por quien va a presentar mejores alternativas. En materia de insultos, bueno, ya sabemos cuáles han sido los resultados de campañas anteriores. Bueno, en la Yo trataré de evadir. primera campaña que Carlos Andrés jugó aquella famosa feria copellana, Sí. de triste recordación, Así es, así es. que podría ser reeditada. Yo creo que en las campañas anteriores todos pecamos de alguna manera. ¿Y qué opinas tú de la apropiación por COPEI de plan. ciertas consignas bueno, electorales de Acción Democrática, como Este hombre sí camina o el Voy a siglo decir una herejía. No estoy de acuerdo con la prohibición que el Consejo Supremo Electoral le hizo a COPEI para que no usara el sí. el sí Y que no ha sido el camino. acatada. Y que El no ha sí sido- y el camino. que no ha sido acatada porque siguen Porque, apareciendo las manchetas. Siguen apareciendo, afortunadamente siguen violando las disposiciones del Consejo Supremo Electoral. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo porque la identificación es muy profunda con la Acción Democrática del sí y del camino. Eso de pretender plagiar el camino y pretender plagiar el sí, pues simplemente es un homenaje a quienes hemos participado en las campañas electorales de Acción Democrática y un homenaje a la imaginación de quienes han contribuido ¿Y tú crees que podría ser un a esas boomerang? consignas. Absolutamente, Tú- pero tú no digamos verás eso pronto, porque, pues, por no la digamos calle. eso porque entonces no lo van a publicar más. No, que Luis Alberto Machado... A lo mejor nos están escuchando. No, Luis Alberto tiene su idea. Pronto verás por la calle seguramente huellas de tigre, ¿no? Ya, En sí, pintura ya vimos blanca. antes otras huellas. Mira, vamos a hablar un Otras huellas poquito... que han dejado huellas y por eso probablemente tenemos unas perspectivas Mira, muy ciertas. vamos a tocar un poquito la política exterior, que es algo muy importante y de lo que tú sabes más que casi nadie en Venezuela, o más que nadie. En la nueva etapa de la Unión Soviética, que ha inaugurado sin duda alguna Gorbachev, el que lea el libro pero es el que se da cuenta de que por las cosas que reconoce que han andado muy mal en ese país, este señor va en serio en una serie de proyectos de reforma. Y con el reconocimiento por el presidente Reagan de que algo de verdad ha cambiado en la otra superpotencia. Reagan ha dicho, para gran decepción de algunos partidarios, que él ha llegado al convencimiento de que ya la Unión Soviética no pretende imponer el comunismo en el mundo por la fuerza. Y una de las cosas que dice Gorbachev en ese libro es que hay que olvidarse de la consigna de Lenin, él no dice de Lenin, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No estamos comenzando tal vez a ver el fin de la época cuando todo estaba teñido
por la rivalidad entre esos dos países? Bueno, el tema es sumamente interesante, ciertamente, Carlos. Yo lamento profundamente que el presidente Reagan me haya echado a perder mi viaje a la Unión Soviética en diciembre. Mi viaje a la Unión Soviética estaba previsto para el 15 de diciembre, pero se atravesó algo más importante que mi viaje, que fue la cumbre en Washington entre Reagan y Gorbachev. Ahora bien, también me he leído yo el libro Perestroika, lo leí con mucho cuidado y lo leí, vamos a confesar, con cierto entusiasmo en cuanto al estilo del libro, que se diferencia fundamentalmente de aquellos ladrillos marxistas, clásicos, de aquellas cosas dogmáticas a las que nos tenían Bueno, hay acostumbrados páginas enteras que son en ese estilo, pero en otros momentos pero hay unos arranques de unas sinceridad. promesas y unas ratificaciones de flexibilidad, de democratización de la sociedad soviética No, y de reconocimiento de por qué eso hace falta. y de reconocimiento de por qué hace falta y los errores cometidos, pero al mismo tiempo de una gran franqueza, veo yo, en que nadie debe llamarse engaño en cuanto a modificaciones del sistema marxista soviético. Como sabemos, en América Latina en el libro se le dedica solamente una página. No vamos a decir que esa es la equivalencia de la importancia que la Unión Soviética le da a América Latina, pero en todo caso, el libro es muy atractivo a mi juicio y creo pues que revela cambios importantes en el sistema soviético que deben llevarnos a nosotros también a la emulación de cambios en nuestro sistema Justamente democrático. lo que yo te quería preguntar, si en las nuevas circunstancias sigue vigente el tercermundismo como guía de la política exterior venezolana y como guía de la posible campaña, que es lo que dicen que van a hacer. Yo creo que eso se puede convertir en un eslogan para tratar de adversar a Carlos Andrés Pérez Bueno, así y a su sentido de solidaridad con los países en desarrollo, llamados también tercermundistas. Yo creo que no escaparemos a la solidaridad entre los países en desarrollo y en particular en los países latinoamericanos, tercermundistas, y en los países caribeños. Yo creo que el destino de Venezuela está íntimamente vinculado a la capacidad de negociación con Brasil, con Argentina, con México, con Colombia, etcétera, ¿no? y con los países. Y no con países del primer mundo como el Japón. Bueno, no. Yo creo que las relaciones entre Venezuela y Japón están tomando un dinamismo y una solidez importantísima. Pero cuando Carlos dice Japón, quiere decir Japón y tenemos que diferenciar, desarrollados. Tenemos que diferenciar entre los países desarrollados que tienen una gran capacidad de cooperación o de negociación y entre otros países como Estados Unidos, asediados por problemas internos que no le permiten ese grado de cooperación por el excedente de capital que tiene Japón. Por ejemplo, yo me siento muy entusiasmado porque yo recibí las copias credenciales del nuevo embajador de Japón en Caracas. Tendría que decir que viene de un cargo muy importante en Tokio, director de la Oficina de Comercio Exterior. Eso quiere decir que están privilegiando a Venezuela. Y yo sé que los puntos de vista de la empresa privada japonesa y del gobierno de Japón es que consideran a Venezuela como el país más propicio para la inversión en América Latina. Ojalá que los venezolanos tengamos la percepción de Venezuela que se tiene de nuestro país en el exterior. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, quien terminó esta mañana a las 10 para las 7 la reunión. Y en el 18º estamos aquí. aniversario de Buenos Días. Gracias, señor. Y vamos a conversar con el exministro de Hacienda, miembro del Comité Nacional de COPEI, Luis Enrique Oberto. Quédense con nosotros.